Hola, mi nombre es Luz Andrea Márquez Pinilla y en el video de hoy vamos a hablar acerca del marco referencial. Vamos a hablar acerca de cómo se elabora, qué partes lo componen y para qué nos sirve el marco referencial. En primer lugar, vamos a hablar acerca de para qué nos ayuda o qué función cumple el marco referencial en nuestra investigación. En primer lugar, hablamos de que el marco referencial nos ayuda a entender el fenómeno que vamos a estar investigando. Esto es de ayuda tanto para nosotros como para los lectores que vayan a revisar nuestra investigación una vez la hayamos terminado. Entonces, por medio del marco referencial podemos entender muchísimo más acerca del fenómeno que queremos investigar y los lectores podrán empaparse del tema en caso de que ellos no sepan mucho del fenómeno del que nosotros estamos hablando. Segundo, que ya sería una vez se ha realizado la investigación, hablamos de que el marco referencial nos ayuda a comprender los resultados que hayamos obtenido. Esto es hablando respecto al fenómeno en general y hablando de en referencia a otras investigaciones que haya respecto a ese fenómeno. Por último, hablamos de que el marco referencial nos ayuda a precisar el lenguaje del que queremos hablar. En caso de que haya un término o un concepto que no esté muy claro ni para nosotros ni para los lectores. Además de que podemos hacer una especificación acerca de cuál teoría queremos investigar en nuestra investigación en caso de que haya más de un enfoque o más de una teoría para algún fenómeno o alguna variable que queramos tratar. Una vez tenemos claro para qué nos sirve el marco referencial, vamos a hablar respecto a los elementos que lo componen. En primer lugar, hablamos del marco conceptual, en segundo de los antecedentes y por último del marco teórico. Ahora vamos a definir cada uno de estos elementos uno por uno y vamos a hablar respecto a cómo se escribe. En primer lugar, con el marco conceptual. El marco conceptual consiste en una identificación de los conceptos macro, es decir, los más grandes o los más generales de nuestra investigación. Es que estos conceptos macro que vamos a identificar los vamos a definir, pero estas definiciones no consisten en una definición de diccionario, es decir, no los vamos a consultar en un sitio como la RAE, sino que vamos a ser más específicos con a qué nos queremos referir con este concepto macro. Un ejemplo es en el caso de que nosotros estemos hablando de la adolescencia en nuestra investigación. Entonces, digamos que nosotros queremos considerar la adolescencia como desde los 12 a los 17 años. Eso lo tenemos que hacer basado en una referencia en otras investigaciones. Entonces, este es en el caso de que haya varios autores que consideren las diferencias de edades de la adolescencia. Entonces puede que haya uno que considere que empieza a los 10 años, puede que haya otro que considere a los 12. Como nosotros queremos que nuestra investigación trate desde los 12 a los 17, vamos a buscar un concepto de un autor que defina la adolescencia como desde los 12 hasta los 17 años. Es aquí donde vemos la función del marco conceptual en el caso de que hayan varias teorías o varias definiciones del mismo concepto. Entonces es aquí donde vamos a especificar con cuál definición nos vamos a quedar nosotros y con cuál definición queremos trabajar. Esto mismo, que el marco conceptual no suele llevar más de 5 conceptos, porque vamos a hacer una descripción amplia de ellos y porque no son los conceptos más macro, los más generales de nuestra investigación. El segundo elemento son los antecedentes. Los antecedentes se refiere a un conjunto de investigaciones previas que existan que nos van a ayudar a darnos cuenta del estado en el que está tanto el fenómeno como la investigación del fenómeno. Es por esto que es muy importante que los antecedentes sean recientes, es decir, que no pasen de 5 años de antigüedad una vez los estemos referenciando. Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos una investigación de 1990 para nuestros antecedentes investigativos, probablemente esta investigación esté desactualizada. Porque el fenómeno puede cambiar mucho en esos años y las maneras de estudiar el fenómeno pueden cambiar mucho en esa cantidad de años. Entonces, hablamos de que los antecedentes van a componerse por 3 tipos de antecedentes. Los antecedentes internacionales, los antecedentes nacionales y los antecedentes locales. Una vez tenemos esto claro, vamos a hablar respecto a cómo se escriben los antecedentes. Entonces, los antecedentes tienen varios elementos que podemos ordenar de la manera que queramos, pero es importante que todos estén presentes.
En primer lugar, hablamos de el lugar, es decir, la ciudad o el país en el que se realizó la investigación. Es decir, México, España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, etcétera. Entonces, aquí vamos a precisar también la ciudad en el caso de que estemos hablando de los antecedentes nacionales. Después, el año en que se realizó la investigación, recordando de nuevo que no sea más antiguo de 5 años. Después mencionamos los autores de la investigación, el título de la investigación, la muestra, los resultados más relevantes que tuvo esta investigación y por último, como un opcional, el objetivo general de esta investigación. Hablamos de que el objetivo general es opcional porque muchas veces el título suele coincidir con el objetivo, solo cambiando unas cuantas palabras. Entonces, si este es el caso, sería redundante poner el objetivo y el título, entonces podemos omitir el objetivo general. Pero en caso de que no, pues siempre tire el valor, agregar el objetivo que tuvo esta investigación. Una vez tenemos esto escrito, como para todas las investigaciones que hayamos revisado como antecedentes, los vamos a ordenar. Entonces los organizamos por categorías, es decir, internacionales, nacionales y locales, y cada una de estas categorías las vamos a organizar por orden cronológico del más reciente al más antiguo. Y finalmente, el último elemento del marco referencial es el marco teórico. El marco teórico consiste en teorías afines al problema de investigación que deben ser vigentes, deben ser afines a la problemática, deben tener una bibliografía y deben haber sido utilizadas en otras investigaciones. Entonces, estas teorías es acá en el que hablamos de cuál teoría queremos tratar en nuestra investigación. Es muy común que existan varias teorías para la misma variable, porque la ciencia trata de tener la variedad respecto a lo que se investiga. Entonces es en el marco teórico que vamos a especificar cuál teoría vamos a trabajar nosotros. Por lo general, esto escribimos una teoría por cada variable que manejemos. Algo que es importante a la hora de escribir el marco teórico es que el marco teórico no consiste únicamente en mencionar la existencia de la teoría con la que vamos a trabajar, sino que tenemos que describirla con la mayor cantidad de detalles que podamos. Es más, si podemos incluir el uso de ordenadores gráficos, es decir, imágenes, pues muchísimo mejor. Porque la idea es que el marco teórico nos explique en su totalidad o lo más que sea posible en qué consiste esa teoría, tanto como para que nosotros la tengamos claro como investigadores, como para que los lectores o los revisores de tesis sepan de qué se trata esa teoría. Y una vez tenemos esto, ya hemos completado todos los elementos que tiene nuestro marco referencial. Espero que este video les haya sido de ayuda y muchas gracias por su atención.